Hola gente, bueno, seguimos con la unidad número 3, que es derivada, pero hoy vamos a ver algunas propiedades y relaciones entre la derivada y la continuidad y reglas de derivación que están referidas a un tipo particular de funciones que son las funciones algebraicas. Como dijimos en la clase pasada, una función es derivable si tiene derivada en todo punto de su dominio. Y nos dimos cuenta por los gráficos que estuvimos viendo que será continua, o como también se le dice, suave. ¿Qué significa eso? Que si es derivable va a tener las derivadas laterales en cada punto, y en particular si está definida sobre un intervalo y es derivable en el intervalo, entonces diremos que, por ejemplo, en el extremo derecho, en B, para decir de alguna manera, tiene derivada lateral izquierda, y en el extremo izquierdo A tiene derivada lateral derecha. Y vimos los 4 casos en los cuales no tenía derivada una función. O tenía un pico, o tenía una cúspide, o tenía tangente vertical, o no era continua en el punto. Bien, en particular estos dos casos, la primera es una función suave y la segunda no es derivable en x igual 0, porque las derivadas laterales, si bien existen, tienen valores distintos. 1 por la derecha y menos 1 por la izquierda. Lo que decíamos hace un momento es referido a estas dos funciones. La primera es una función suave y la segunda, como hemos visto, tiene un pico en x igual a 0, por tanto ya no va a ser derivable en dicho punto. La clase pasada estuvimos hablando que obviamente si la función tiene si es continua, puede o no ser derivable. Fíjense, el caso es la función módulo de x. Es continua en todo R y sin embargo no es derivable en x igual 0. Lo importante es que el recíproco sí es cierto. Es decir, si una función es derivable en un punto, entonces continua en dicho punto, que es lo que plantea este teorema. Y si volvemos al cuarto caso de la clase anterior de por qué no era derivable, habíamos dicho que la función no era continua. Por eso es que este teorema a veces se usa de una manera distinta, y es que si no es continua, no es derivable en dicho punto. Miren este caso, es una función que en realidad está definida a tramos. A la izquierda de 1 es una recta y a la derecha de 1 es otra recta. No importa, vamos a suponer que las pendientes sean la misma, no puede ser derivable en dicho punto porque ella no es continua, tiene una discontinuidad esencial de salto finito. Por eso es que ella no puede ser derivable en x igual a 1. Bueno, en definitiva, lo que podemos resumir de lo que hemos estado hablando es: si la función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Si la función no es continua en un punto, no puede ser derivable en ese punto. Y por supuesto, si la función es continua, puede o no ser derivable en dicho punto. Eso es lo que queremos que quede claro de la relación entre continuidad y derivabilidad. La relación entre continuidad y derivabilidad podemos, para decirlo de alguna manera, aplicarla al gráfico de esta función. Por ejemplo, ¿en qué puntos del dominio la función representada es derivable? Recuérdense, para ser derivable no puede tener ni puntos, ni picos, ni cúspide. Es decir, por los dos lados tiene que ser el mismo valor las derivadas laterales. Yo me doy cuenta que a la derecha del 3 es una recta paralela al eje X, por tanto su pendiente es 0, es decir, su derivada es 0.
A la izquierda de menos 3 una recta y por tanto tiene pendiente en todos puntos. A la derecha de menos 3 exactamente lo mismo, es un segmento de recta. Y entre 1 y 3 es el arco de una curva. Esas 4 regiones que estuvimos hablando, todas corresponden a funciones que son derivables porque son suaves su comportamiento en esos intervalos. Sin embargo, en menos 3 no es derivable. ¿Por qué razón? Porque por la izquierda y por la derecha las derivadas laterales, las pendientes, tienen valores distintos. En 1 pasa una situación muy especial que lo vamos a dejar para el final. Y en 3 es la misma situación que en menos 3. Por la derecha da 0 y por la izquierda da otro valor, con lo cual no puede ser derivable. Sin embargo, en 1 pasa una situación distinta. Por la izquierda tiene un valor, por supuesto que es la pendiente de la recta, y por la derecha la pendiente es vertical, con lo cual no existe la derivada lateral derecha. Pero además, ella no es derivable porque no es continua en dicho punto. Resumiendo, esta función es continua en todo R excepto en x igual a 1, que tiene un salto finito, y es derivable en todo R excepto en menos 3 y en 3, en los cuales las derivadas laterales existen y son distintas, y en 1, en el cual la función no es continua. En resumidas cuentas, si yo tengo una función definida a tramos como la que acabamos de ver, para yo analizar la derivabilidad de ella, lo primero que tengo que analizar es si es continua en los puntos de unión, es decir, donde tiene comportamientos distintos. Si no es continua, automáticamente no es derivable. Si la función es continua, entonces hay que calcular las derivadas laterales, es decir, las derivadas en ese punto por la izquierda y por la derecha. Si las dos derivadas laterales coinciden, como ya ella es continua, entonces podemos decir que existe la derivada en dicho punto. Observemos que, por supuesto, lo que estamos diciendo es que no va a tener ni picos, ni cúspides, ni tangentes verticales. Bien, como bien estamos aclarando en esta parte, una función se dice algebraica si ella se puede expresar como un número finito de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y raíces de la variable independiente y constantes. Por ejemplo, los polinomios racionales e irracionales y el cociente racional de polinomios, todas son funciones algebraicas. En caso contrario, se dice que la función es trascendente. Las que conocemos como funciones trascendentes son la exponencial, la logarítmica, la trigonométrica, las trigonométricas inversas, etc. Como veremos más adelante, derivar, hay un libro muy famoso que dice la siguiente frase: derivar es una ciencia e integrar es un arte. Y con esto se refiere al hecho de que después de tener las reglas de derivación, las del producto, el cociente y la suma que habíamos visto en la clase anterior, y algunas más que vamos a ver ahora para funciones algebraicas, prácticamente ya no hay secreto para calcular las derivadas, obviamente, de funciones derivables. Estas reglas lo que permiten es poder calcular la derivada de una función sin necesidad de ir a la definición de la derivada, que es el límite del cociente incremental, es decir, sin necesidad de estar sustituyendo, desarrollando las expresiones, simplificando y después calculando el límite. En resumidas cuentas, permiten encontrar la derivada de forma rápida. Como verán, no es mucho lo que tenemos que agregar acá. Si yo tengo la derivada de una función potencial, en realidad acá está con el exponente natural, es decir, un número entero positivo, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Su derivada es sencillamente baja el coeficiente, perdón, el exponente como coeficiente, y a ese exponente le resto 1. Obviamente ustedes se darán cuenta que si la n original es 1, es decir, es la función lineal x,
y igual a x, o f de x igual a x, su derivada es 1 porque baja el 1 y me queda x a la 1 menos 1. Análogamente, si es una constante, les recuerdo que una constante, como en el caso que aparece aquí, k, sería k por x a la 0. Lo que estoy diciendo es que al bajar el exponente, el 0, ¿verdad? Me queda 0 la expresión. De hecho, si yo voy si pienso como el límite del cociente incremental, se darán cuenta que entonces, si es una constante, el numerador, lo que estoy restando en el numerador, son dos cuestiones iguales, por lo cual da 0. Esta regla que estamos viendo acá en este caso, lo que está diciendo es que si yo quiero calcular la derivada de una constante por una función, es ni más ni menos que la constante por la derivada de la función. No hay que hacer nada más. Es decir, tampoco voy a aplicar la regla del producto porque en definitiva la derivada de una constante, como acabamos de ver, es 0. Utilizando la interpretación geométrica de la derivada, lo que puedo afirmar, por ejemplo, una de las cosas que puedo afirmar es que si en un punto la función tiene derivada 0, entonces en ese punto la tangente a la curva va a ser paralela al eje X. Es decir, va a tener una tangente horizontal en dicho punto. Bueno, este es un problema interesante que les voy a dejar para que resuelvan solo y después me envíen la respuesta, ya sea por el grupo del WhatsApp o por la misma página. Se define una cierta función de manera general y se pide que se calcule su derivada en el punto 4. ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, la función está definida de la forma raíz de x por g de x, donde de g, ¿qué es lo que yo sé? Sé que g en 4 vale 2, que su derivada en 4 vale 3 y como ya dijimos me piden calcular el valor de la derivada de la función f en el punto x igual a 4. Bueno, espero entonces sus respuestas. Al comienzo del cuatrimestre habíamos visto que una función podía estar representada o puede venir dada ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas paramétricas. Ahora, en el caso de que la función esté definida para cartesiana, en coordenadas cartesianas, ya yo sé calcular la derivada por lo que estuvimos viendo. La pregunta es, si la función está definida de manera paramétricamente, es decir, x e y son ciertas funciones de un parámetro t, y sé estas condiciones que pues las voy a llamar condiciones iniciales de alguna manera, ¿cómo calcular la derivada de y con respecto a x si a su vez ellas son funciones del parámetro t? Bueno, muy fácilmente. Lo único que tengo que hacer, como bien está indicado acá, es derivar a g con respecto a t y evaluar en t sub 0 y dividirlo por el valor de la derivada de f evaluada en dicho punto. Obviamente, como es una división, tengo que pedirle que el denominador sea distinto de 0. Eso en el caso de que sea la derivada de y con respecto a x. Si es la derivada de x con respecto a y, obviamente va a ser el inverso de la expresión anterior y entonces tendríamos que pedirle que la derivada de g en el punto sea distinto de 0. Bueno, eso es todo. Vamos a seguir más adelante con nuestras clases en esta situación particular que estamos viviendo.